Bien, vamos a continuar. Estoy con el magíster Edward Escalante. Él es cusqueño, él ha estudiado ingeniería eléctrica en la Universidad de Cusco, en la San Antonio Abad, pero luego en los Estados Unidos ha hecho una maestría en economía y ahora está haciendo un doctorado nada más y nada menos que en el Instituto de Libre Mercado y Economía de Texas, de la Tech University de Texas. Y me alegra que gente nuestra vaya, mire el mundo desde otra perspectiva y que luego venga acá y diga, por aquí estarían las salidas, porque este es un país entrampado completamente, país entrampado. Anteayer, o ayer ha sido creo, hubo la reunión ayer, Kuczynski, Keiko, todo el mundo aplaudió, hoy ya salió un loco. Claro, tiene raíces palestinas, Daniel Abu Ghataz, a decir nos están tomando de idiotas, no creo que el idiota es él, pero en fin, entonces queremos refrescar conceptos, queremos que los jóvenes vengan y le digan al pueblo cusqueño, al país, hay esperanzas en cambios, hay esperanzas. Miren cómo se ha derrumbado el llamado socialismo latinoamericano, miren cómo la informalidad campea en el Perú, miren cómo estamos con la recesión, hoy día voy a hablar del corredor antiminero, es decir, ¿hacia dónde nos encaminamos? Este es un país de emprendedores, sí, pero dentro de la más absoluta informalidad. Ayer o anteayer se cae un ómnibus bajando de San Cristóbal en Lima, mueren 10. Hoy día, en pleno corazón de San Isidro, estalla un carro que llevaba balones de gas dentro de la más completa informalidad. Un país aquí hay que ponerlo en orden, creo yo. Y son los jóvenes, son los de la nueva generación, los que tienen este difícil encargo. Edward Escalante, qué gusto de tenerte acá. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá en tu programa. Bueno, sí, pues este programita, a ver, hay veces se las trae, ¿no? Justo estás en un momento complicado, hay un paro, hay dificultades aquí en la región. Sí, bueno, lo que se percibe es que hay mucho desconcierto en general en todo el país, ¿no? En todo el país. En todo el país hay un desconcierto. Uno puede ver, los médicos están en huelga, los profesores están en huelga. Y salieron ya los antimineros han salido los antimineros también. Me parece que hay la percepción de que hay un gobierno débil, un gobierno inoperante, un gobierno que no está haciendo las cosas que debería hacer. Ha pasado un año y ha sido básicamente una decepción, casi una continuación del gobierno de Humala. Y el gobierno de Humala ha sido 5 años perdidos. Ha sido 5 años perdidos. ¿Crees tú que seguimos en ese callejón? Me parece que sí, lamentablemente es así. Pero no solamente es culpa de un gobierno y de un presidente muy débil, que casi se ha convertido ya en un tetelemeque del fujimorismo. Y el fujimorismo también tiene su cuota de responsabilidad en esto, porque se ha dedicado a obstaculizar cualquier iniciativa también. Pero a pesar de que ayer o anteayer creo se reunieron y parece que han dicho, bueno, caminemos, pues rememos todos en la misma orientación. Mire, yo tengo ciertas dudas respecto de eso. Yo no creo que el presidente PPK y Keiko Fujimori se desvelen por el bienestar de la población. Yo no creo que los políticos tengan esos incentivos. Si usted aplica un análisis económico a los políticos, se dará cuenta que los incentivos que enfrentan los políticos no son esos. A un político eficiente, si quiere serlo, exitoso, si quiere serlo, tiene que procurar alcanzar mayores cuotas de poder. Tiene que procurar disfrazar su interés propio de interés nacional. Y eso es lo que no ocurre con Kuczynski. Lamentablemente no, tiene muchas carencias en ese aspecto, ¿no? Tiene algunas carencias, pero yo tampoco quisiera presentar la teoría del gran político, ¿no? A veces escucho muchas veces a alguien decir, bueno, es que no es un buen político, no es un gran político. Bueno, pero es que en este plan no vamos a tener mesías, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. Entonces, con lo que tenemos, con lo que hay en Vidriera, hay que ver qué se hace. Es que ese es el gran problema que quizás todavía permanece en el país. Mientras la conversación de dos personas, de dos peruanos, sea tan relevante, esto implica que hay demasiada intervención todavía en la economía. Un país que tiene una economía saludable no debería depender tanto de qué hacen los políticos. O sea, esta economía debiera ser básicamente subsidiaria y dejar que el mercado camine. Así lo han hecho las economías y los países más prósperos. Esto no es un secreto, esto es historia. Así lo hizo Alan García.
en su segundo periodo. Dejó que el mercado avance y llegó a un crecimiento del 6% al país. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Incluso se podría hacer muchas cosas más. Las reformas que todavía están pendientes en el Perú no se están haciendo. Hay que hacer reformas en el sector educativo, en el sector médico, hay que ver la seguridad, hay que ver la justicia, y nada de eso se ha hecho. Pero a ver, si el gobierno no se va a meter en la economía, va a dejar que el mercado y sus factores lleven adelante el tema, y yo me dedico a educación, a salud, a transporte, a seguridad ciudadana, ¿por qué lo hago tan mal? Porque estamos viendo que los resultados no son óptimos precisamente. Y va a ser así, entre tanto el gobierno sigue empeñado en intervenir en estos sectores. Hay muchos otros mecanismos en donde se pueden proporcionar cierta competencia a esos sectores y retirar al gobierno de la educación, retirar al gobierno del tema de salud. ¿Retirarlo tú crees que sería conveniente dejarle al sector privado absolutamente el tema educativo, el tema de salud? Ahí hay que plantear una cosa muy concreta. A ver. ¿Qué te parece la intervención del gobierno en educación en los últimos 50 años? Pésimo. Es un desastre. Es un desastre. Ya. La intervención del gobierno en salud en los últimos 50 años es un desastre. Entonces sabemos que la intervención del gobierno en esos sectores no ha funcionado. Podemos tratar algo nuevo, podemos hacer las cosas de manera distinta. A ver. Una de las propuestas que se ha alcanzado desde cierto sector de liberales y algunos economistas es, por ejemplo, en lugar de subsidiar la oferta, que es como se hace ahora, en donde el presupuesto va hacia los colegios, hay que subsidiar la demanda. Esto quiere decir darle el dinero a los padres de familia a través de vouchers para que ellos puedan elegir a qué colegio tienen que mandar a sus hijos. Claro, pero ahí tengo un problema. ¿Y está en condiciones el profesorado actual de entregar una educación de calidad? Ahí viene el otro problema. Pero una vez, es que el problema está en que no hay los incentivos necesarios para que los profesores puedan proporcionar una educación de calidad. Estamos en un statu quo en donde la intervención del gobierno ha anquilosado todos los sectores del tema educativo. Si queremos mejor educación para nuestros niños, y eso es ese es el principal objetivo del tema del sector educación, no es dar empleo a los profesores, no es aumentar sueldos, no. Sueldo. Bueno, en parte yo quisiera ver a los profesores mejor pagados. Pero eso no te garantiza calidad educativa. Eso no garantiza de ninguna manera calidad educativa, ¿no? Lo que garantiza la calidad educativa es la competencia. Ese es el incentivo que hace que el mercado fluya y brinde mejores servicios. En todos los sectores, en donde en los últimos meses, recientemente uno ve que donde se ha introducido competencia, las cosas han mejorado. Uno de esos sectores, por ejemplo, el telefónico. Uno sigue con atención que tenemos un gran regulador que debería verificar que se brinde un buen servicio. Yo pregunto, ¿en qué momento han empezado a mejorar los precios y la calidad? Sino cuando ha entrado Entel y ha entrado Vitel como empresas competidoras en este mercado. Lo mismo ha ocurrido en el mercado aéreo, en el mercado de vuelos aéreos. Sí, sí, pero vayamos por partes y cucharadas. A ver, ha entrado Vitel, Entel, tenemos Claro, tenemos Telefónica, ¿de acuerdo? Pero el servicio es pésimo. Sí, han bajado los costos, todo lo que quieras, pero el servicio es pésimo. Pero Porque sabemos, no estamos preparándonos para el largo plazo. Pero sabemos en qué dirección se hacen las cosas bien, ¿correcto? Sabemos que si reducimos la competencia y ponemos al Estado a cargo, las cosas no van a salir muy bien. Entonces, lo que parece ser es que hay que privatizar algunas cosas, pero no significa entregar monopolios privados de ninguna manera. ¿Regularizar adecuadamente el servicio? Lo que hay que hacer es una privatización transparente primero y no entregar un monopolio privado, sino abrir este sector o todos los sectores que se pueda a la competencia y a la intervención de distintas empresas que puedan proveer mejores servicios y mejores precios. Pero también ten en cuenta que una privatización a ultranza es dañina, y yo no hablo porque se me ocurra. He leído a Joseph Stiglitz, economista, vicepresidente del Banco Mundial, quien asqueado renuncia al cargo y dice: jamás he visto una entidad tan corrupta como esta. Y estamos hablando del Banco Mundial, aquella que en la década del 80 impulsó en todo el mundo el proceso de privatizaciones. O sea, también hay que relativizar este tema, ¿no? Es que el proceso de privatizaciones que fomentó el Banco Mundial no era un proceso de libre mercado,
Era un proceso en donde se trasladaban monopolios estatales a monopolios privados. Eso, por supuesto, no iba a funcionar. Eso se llama mercantilismo. Y a precio chatarra. A precio chatarra. Bueno, este es otro ejemplo más de cómo se apandillan a veces empresarios con políticos. Lo que tratamos de hacer, o lo que se propone desde el liberalismo, por ejemplo, desde quien defiende el libre mercado, es que esa sociedad se parta. Esa sociedad no tiene por qué seguir. O sea, ese pandillaje del que hablas, bonita frase, se apandillan. Sí, por cierto, aquí en el Perú hay 30 empresas constructoras que van de la mano con OCE, con Transportes y Comunicaciones, y ellos van cambiando quién va a ser el ganador de la siguiente licitación. Ese pandillaje hay que quebrarlo. De todas maneras, fíjate, un ejemplo muy concreto. Yo estaba revisando hoy día que se ha caído este símbolo, este tótem de la izquierda latinoamericana. Cuando vino al Perú hace algunos años, estaba leyendo las noticias pasadas, vino al Perú con empresarios. Hace poco había un gabinete binacional entre Perú y Chile en donde se reunían los presidentes también con empresarios de cada país. Solo que los empresarios se reúnan tras bambalinas. Pero por supuesto, ¿qué tiene que hacer el sector empresarial con los políticos? ¿Usted cree que están viendo cuál es la mayor conveniencia de los consumidores en esos países? De ninguna manera. Es la demostración de que el político sigue manejando la economía. Lamentablemente es así. Que el mercado lo haga. Es así. Y cuando eso sucede, un empresario no se queda de brazos cruzados. En lugar de alinear sus talentos y su innovación hacia el sector económico, los alinea hacia el sector político. Entonces empieza ya no a buscar cómo satisfacer a los consumidores, sino cómo voy a satisfacer a los políticos, al congresista, al presidente, a los ministros. Y con ello satisfago mi demanda. Pero por supuesto es así. La calidad o la condición empresarial en un país está siempre presente. Pero ¿por qué hay mayores empresarios en los Estados Unidos, por ejemplo, que en Latinoamérica? No es que ahí son más inteligentes. No es que se enganchen a los políticos, sino que el mercado está regulado por la oferta y la demanda. Es que el político no tiene por qué meterse decidir ahí la prosperidad de una empresa. Cuando el político, cuando el alcalde, cuando el ministro, cuando el congresista es el encargado de decidir si una empresa florece o no, estás estableciendo todos los mecanismos, todos los incentivos para que la corrupción prospere. Eso no le enseñaron a Toledo en Harvard. Es que Toledo nunca ha ido a Harvard. Porque fíjate en lo que ha terminado Toledo, ¿no? Sí, Toledo no sabe de economía. Toledo es una persona que no merece mayores comentarios. Sí, tú tienes toda la razón, porque acá yo tengo datos impresionantes, ¿no? Latin Focus ha dicho que crecemos este año 2.8. Habían previsto 3, 2.8. Rascar 2.8 es un paso a la recesión. Y si se cae el tema minero con estos conflictos que vienen, vamos a estar en problemas. En estas circunstancias conviene invertir más de $6.000 millones en el tema de 35 kilómetros del metro en Lima, por ejemplo, cuando en Chile 37 millones cuesta la tercera parte, es decir, 2.760 millones. ¿A qué niveles de corrupción estamos llegando? O como cuando en el gobierno de García se hace el contrato con Kuntur por 1.300 millones para el gasoducto, lo borra Ollanta y hace otro por 7.000. ¿A qué cosa estamos hablando? O la cafetera vieja y sucia de Tarara, que la quiere reconstruir con más de 3.000 millones. Estamos en capacidad de botar esa plata con el cuento de decir inversión pública. Bueno, lo bueno de los últimos acontecimientos es que ha mostrado a la gente cómo se deciden las cosas en el país, cómo se deciden los negocios en Lima. Mucho tiempo atrás, o quizás no tanto tiempo, algún comentarista, algún columnista, por ejemplo Aldo Mariátegui, abogaba por la recentralización del gasto, aduciendo que, bueno, estos presidentes regionales son ineficaces, hacen monumentos al choclo, hacen monumentos a lo que sea, están dispendiando el gasto. Pero no hay nada más antiliberal que eso. La centralización es corrupción. Entonces, fíjese usted... Es la antípoda del verdadero liberalismo. Por supuesto, ese señor es un conservador, Aldo Mariátegui, de derecha, que poco sabe de economía, ¿no? Entonces, si supiera de economía, sabría que la centralización produce mayores incentivos a lo que estamos viendo. Por supuesto, la corrupción en el poder central no es hacer una obra mal hecha, en donde se hace un monumento ridículo, no. La corrupción en ese sector es millonaria, es escandalosa, ¿no?
Entonces, son los delincuentes de guante blanco. El otro día conversábamos con unos amigos y me decían, a ver, ¿cuánto se han robado los presidentes regionales que ahora están en problemas? Hemos hecho una suma rápida y no hemos llegado a los $1.000 millones, ¿ya? Y dijimos, ¿y cuánto ha perdido el Estado con una sola obra, la interoceánica con Toledo y Odebrecht? Más de $4.000 millones. Sí, pues, tú tienes razón. Recentralizas la economía y la corrupción va a continuar a mayor escala. De todas maneras es así, y qué bueno que toque el tema de la interoceánica, porque ese ha sido otro de los engaños en el que lamentablemente estamos volviendo a caer y hay que tener mucha cautela en esto. La prosperidad de los países y de las sociedades no emana de las obras públicas. Yo recuerdo que cuando se construyó la interoceánica se dijo, bueno, una vez que se haga la carretera vamos a mandar nuestros productos andinos hacia la selva brasilera, llegará mucha carne acá. Va a ser la correa de transmisión entre Perú y Brasil. Llegarán muchos turistas por esa vía y la verdad que no ha llegado absolutamente nada. Vemos pasar containers llenos de soya y regresar vacíos a Brasil. Sí, no sencillamente esa no es. Las obras públicas, la infraestructura no crean los mercados, no crea riqueza. La riqueza se crea en la productividad. ¿Tú crees que este es un país de emprendedores? Yo ¿Que hay creo que que darle sí. fuerza a los emprendedores? Yo creo que no es necesario darles fuerza, hay que dejarlos en paz. Pero hay que formalizarlos. Es que no se puede, la formalización tiene que ser una ventaja, no tiene que ser un costo. Porque si tú me dices, bueno, vamos a formalizarlos para sacarle más plata. No, el asunto es, o sea, bacán, somos un país de emprendedores, ¿no es cierto? Todos deciden hacer su negocio y buscan el mecanismo para ganar y tener mejores condiciones de vida. Pero ese emprendurismo que tiene el hombre, habría que formalizarlo para evitar tragedias, por ejemplo. En un par de días y has visto 2 tragedias producto de la informalidad. Y es producto de la informalidad y lo que hay que preguntarse es ¿por qué es que hay informalidad? Y cuando uno observa de por qué hay informalidad se da cuenta que hay muchas leyes que se hacen con buenas intenciones, que los políticos suelen promover para ganarse aplausos, pero que en la práctica estas leyes son contraproducentes. O inútiles. Inútiles sería, bueno, son contraproducentes, porque lo que ha pasado, por ejemplo, en esa desgracia del Cerro San Cristóbal, del Cerro San Cristóbal o del incendio en las... Ahí en San Isidro. No, el que fue donde murieron 2 niños de las galerías Nicolini. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Había una empresa informal que estaba abusando de 2 jóvenes, de su tiempo y de sus recursos. Fíjese, en este país tenemos leyes que garantizan beneficios laborales para todos los trabajadores del Perú, que son una maravilla, ¿no? Tenemos garantías constitucionales para los trabajadores y tenemos organizaciones dedicadas a fiscalizar esos beneficios. Claro, mire, con todo eso, en la práctica, eso es lo que produce. Claro, es que aquí hay una frasecita que todos toman en cuenta, dice, la ley se acata, pero no se cumple. Y creo que eso está ocurriendo todos los días. Mira tú, se produce el tema Nicolini, recién sale el municipio a verificar y resulta que teníamos galerías subterráneas al estilo las catacumbas en Gamarra. Se cae un carro de San Cristóbal, ahí en el Cerro San Cristóbal, mueren 10, señor, yo no he dado la licencia, el otro municipio tampoco yo he dado. Oiga, estamos en la más completa informalidad. Hoy día en la tarde aparece una furgoneta, se le escapan los balones de gas, hay una explosión, más de 10 heridos, 5 vehículos incendiados. Este es un país que, si bien es cierto, es de emprendedores, no podemos estar en ese marco de la informalidad, ¿no? Para formalizarlos hay que darles ventajas. Uno no está en la informalidad porque es una cuestión inmoral o porque es malo, no. Uno está en la informalidad porque si yo paso a ser formal, quiebro. Y mientras eso se mantenga vigente en este país, va a seguir existiendo informalidad. La informalidad te aumenta los costos de producción y entonces tú decides o quiebro o me voy a la informalidad. Naturalmente es así. Nadie se queda de brazos cruzados. Es un ejemplo muy triste, pero permíteme dártelo. La educación en el Perú anda tan mal que cuando un joven llega a los 16 años, salido de esta educación, básicamente sabe leer y escribir, ¿no? Con esos talentos, con esas habilidades, este joven no puede aspirar, por supuesto, a un sueldo de 5.000 soles, ¿no? Entonces aspira a un sueldo
menor, muy pequeño, por decir 700 soles. Después de que alcanza un acuerdo con un empleador para ganar 700 soles, viene nuevamente el Estado, ese Estado que lo ha educado muy mal, solo para ganar 700 soles, y lo golpea nuevamente y le dice, tú no puedes contratar por 700 soles. Y condena a ese joven a la informalidad. Claro. Entonces, nuevamente la intervención estatal ataca a los más pobres. Lo mete en la cueva de los fantasmas. Y en la informalidad ya no se respeta nada, por supuesto. Claro, ¿no? que sí. El joven tiene que trabajar ya no con un contrato, sino con la palabra del empleador. Y esas son las cosas que ocurren. Y trabajan a salto de mata, ¿no es cierto? En Gamarra, por ejemplo, se sabe que más del 70% de los operarios que funcionan ahí están en condición de informalidad, sin seguro, sin CTS, sin vacaciones, 12 horas diarias, y ahí tienen que estar porque no tienen otra opción. Esa es la realidad, no hay otra opción. Esa es la mejor opción que han podido encontrar en un mercado laboral plagado de normas que dicen defender los derechos de los trabajadores, pero que en la práctica empujan a las empresas a la informalidad, produciendo desastres como este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si de verdad queremos que los trabajadores tengan beneficios y mejores salarios, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho en las economías más productivas del mundo. Hay que alentar que mayores empresas florezcan y que en esta competencia puedan ofrecer mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores. Es el cambio de actitud en la sociedad también, ¿no? Porque mira, Suiza, ¿cuántos árboles de cacao tiene? Ni uno. Ni uno. Y te produce el mejor chocolate del mundo. Sí. O sea, es impresionante todo esto. Pero en fin, quiero ir a un temita que no tiene que ver con la economía, aunque sí tiene que ver mucho con el desarrollo de una sociedad. Cuando se habla de Fujimori, Alberto, y su indulto, se crispan los nervios. Aparecen los odios, la repulsión, la aversión, es decir, ni olvido ni perdón. Me acuerdo que esa frasecilla la acuñó Hugo Blanco allá por el 80. Sin embargo, tenemos otras sociedades, la española, que ha olvidado la dictadura franquista, la uruguaya, que ha olvidado la rebelión de los Tupamaros y le ha dado oportunidad a José Mujica de ser gobernante de ese país. ¿Por qué no podemos perdonar aquí? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué llevamos en los genes, Edward? Mire, yo tengo una posición ahí que quizás es contrapuesta a la de algunos amigos míos. Yo no creo que sea un discurso de odio, ni una actitud de odio. De pronto de un sector sí. El sector que odia probablemente a Fujimori es aquel sector que es incapaz de hacer una evaluación igualmente severa con otros dictadores de izquierda. Entonces claro, ahí existe el doble rasero de la izquierda, en donde yo me desvivo condenando el régimen de Fujimori, pero no soy capaz de condenar lo de Maduro. Ya sabemos a qué señorita nos estamos refiriendo, ¿no? No tan señorita ya, ¿no? Ya la señora, ya es una señora que por lo menos... Entonces, ¿con qué autoridad le puedo creer yo a ella, que sinceramente se opone a la corrupción, si no es capaz de condenar igualmente dos regímenes, que son dos sátrapas, que deberían estar en la cárcel? Yo no creo que el señor Fujimori debiera salir indultado. Tendría que cumplir su culpa, pero no es una cuestión de odio, porque el señor Fujimori no está preso por una evaluación de costos y beneficios, de bondades, de virtudes o de maldades que hizo en su gobierno. Él está preso por delitos muy específicos: secuestro, violaciones de derechos humanos y corrupción. Tiene que pagar las penas, como están pagando muchos otros. Ahora, eso no quiere decir que yo lo odie. Aun cuando la sentencia se le haya fabricado en España antes del juicio. Bueno, porque tú sabes eso, ¿eh? Eso es una cosa que... Y no son mitos urbanos. A ver, yo le pregunto, no hay que fijarse en los detalles de cómo se hizo el proceso judicial, nos va a llevar en una discusión casi semántica. Mira tú. Yo le pregunto, o le pregunto a la audiencia, ¿consideran que Fujimori ha cometido delitos, sí o no? Ahí viene la cosa, ¿no? Si yo considero que ha cometido delitos, ¿tendría que estar preso, sí o no? A ver. Como tendría que estar preso el señor Humala si ha cometido delitos, como tendría que estar preso Toledo si ha cometido delitos, y Alan García si ha cometido delitos, también tiene que estar preso. ¿Hubieron muertes extrajudiciales en el Frontón 1986? ¿Sí o no? Me parece que sí, sí. ¿Qué hace García libre? O sea, preguntemos por ese lado. Y estamos hablando de 350 senderistas que fueron asesinados una vez rendidos.
Es decir, hay doble rasero también en esas instancias. Bueno, en ese caso de Alan García habría que ver si él fue quien... Entiendo yo que lo que se dice que es otro autor, que él no tiene nada que ver en eso, bueno. Es lo mismo la cantuta. Hay una llamada telefónica de Fujimori que le diga ahí al Grupo Colina, maten a esos 7. No hay. Bueno, o sea, veamos pero están eso. las condecoraciones, ¿no? Al Grupo Colina, el reconocimiento que se le hizo al Grupo Colina después, las gratificaciones que se le dio. Entonces todo eso incrementa pues las sospechas y los indicios de que es culpable. Sospechas, ¿no es cierto? Pero siempre hay que poner por delante lo que se llama la presunción de inocencia. Por encima de resoluciones supremas siempre existirá eso. ¿Y quién lo dice? La Constitución española. Yo sigo de cerca este tema. Pero en fin, dejemos ahí este asunto y quiero finalmente hacerte una pregunta. Sí. Los jóvenes están viendo con optimismo ese quiebre de cosas y están empezando a estudiar el liberalismo, o se siguen manteniendo en esta disputa irreconciliable de derechas e izquierdas, de populismos de Estado o populismos públicos. ¿Qué futuro nos espera? La gran esperanza que tengo yo en el futuro no está en los políticos. Definitivamente. El otro día escucho una encuesta en donde el 80% de los peruanos no se identificaba con ningún partido político y había unos politólogos que comentaban muy afligidamente que esto está muy mal, que no podía ser, que la gente tiene que involucrarse más en política. Yo no lo creo. La gente es mucho más productiva trabajando en lo que mejor hace desde el sector privado. Ser un político... ¿Tú crees entonces en un Estado pequeño? En un Estado pequeño, en lo más pequeño que se pueda. Y eficiente. Y eficiente, naturalmente. Me parece que ese ha sido el secreto de cómo las economías más prósperas se han construido. No hay que inventar la rueda, ¿no? Hay que ver qué cosa hizo Estados Unidos, qué hizo Europa Occidental para convertirse en naciones prósperas. Claro, recordemos, 1985-89, cae el muro de Berlín, se unifica Alemania. Miren Alemania lo que es ahora, ¿no? Le encuentran un robo espectacular a la Siemens, lo sancionan, pero le permiten una reingeniería y ahora su empresa bandera. O sea, eso es lo que tiene que ocurrir en una sociedad como la nuestra, ¿no crees? Los casos están ahí. Usted compara Alemania, cómo era Alemania oriental con la Alemania occidental, compare Chile con Venezuela, compare Corea del Sur con Corea del Norte. Comparemos Vietnam del Norte con Vietnam del Sur antes de la unificación. Hoy día son los promotores mundiales de la genética botánica. Es decir, ¿y nosotros en qué estamos por ventura? ¿Estamos persiguiendo qué? Fantasmas. Hay que poner los pies sobre la tierra, creo. Yo creo que sí. Yo creo que se pueden hacer todavía grandes cosas en el Perú. Ojalá, lo que tenemos que hacer, porque las políticas públicas se deciden así, es cuando se alcanza una opinión pública mayoritaria que empuja por estos cambios. Los cambios en un país o en una sociedad como el Perú o como cualquier otra no emanan de los políticos. Los políticos usualmente no generan nueva opinión. Ellos reflejan la opinión que ya tiene la mayoría en el público. Entonces, a mí me parece que la discusión de ideas tiene que darse para ganar la opinión pública. Una vez que se gana la opinión pública, los políticos usualmente reflejan esa opinión pública. Y así es como se producen los cambios sociales en las democracias como el Perú. Y vaya que necesitamos esos cambios. ¿Hasta cuándo te quedas, Edward? Hasta la mitad de agosto, fines de agosto probablemente. Tienes una serie de actividades, luego regresas a Texas. Sí, luego regreso al calor de Texas. Tu doctorado. Sí, así es, efectivamente. Y terminando el doctorado, tienes que venir acá. Sí, eso espero hacerlo. Espero que hacerlo inmediatamente, ojalá pueda ser factible, pero tengo esa intención. Ponerte el overol y a trabajar, maestro. Porque Sí. este Perú necesita de jóvenes como tú. Te agradezco mucho esas palabras. El magíster Edward Escalante se presentó aquí en Última Palabra. Él está estudiando un doctorado, ya es magíster, pero está estudiando un doctorado en el Instituto de Libre Mercado y Economía de Texas. Vamos al corte comercial, volvemos.
primera vez en Cusco, directamente desde Italia, el mejor payaso del mundo, David Larible, este 20, 21 y 22 de julio en el Teatro Municipal. No te pierdas al clown más premiado de la historia, David Larible, el genio del humor, con su increíble espectáculo Il Clown dei Clowns. Entradas a la venta en la boletería del teatro. Este 15 y 16 de julio, visita Paucartambo y sé testigo de la feria.